Hola a todos, ¿cómo están? Espero que súper bien. Para los que no me conocen, mi nombre es Catalina y subo videos de macramé en este canal sobre manualidades más que nada como de bisutería, como aros, anillos, pulseras, choker, collares, etc. Cosas que ustedes me pidan o que también salgan de mi imaginación. Así que espero se queden, espero se entusiasmen para aprender este arte que es tan bonito y tan ancestral. Y hoy día vamos a aprender a hacer este choker que está súper lindo. Pueden combinarlo como ustedes quieran, es muy versátil, pueden incluso no ponerle mostacillas, pueden hacerle tejido simple, como ustedes lo prefieran. Así que ahora ya empezamos con el video. Vamos a comenzar tomando las 6 hebras de 150 centímetros cada una, sí, cada una, porque son enormes, son muy largas. Quizás se les dificulte un poco trabajar con ellas, pero paciencia que se puede. Entonces, en total son 6 y vamos a juntar sus puntas de todas para doblarlas a la mitad y con todas ellas juntas las vamos a colocar en la tabla con pinza. Después ya las vamos a ordenar como corresponden en el tejido para que comencemos a tejer. Entonces ahí al medio más o menos, obviamente no tiene que ser tan exacto, lo colocamos en la tabla con pinza. La idea es que en mi caso, por ejemplo, yo coloqué una hebra de color, pero si no tienen hebra de color no importa, pueden simplemente omitir este paso de cómo ordenar las hebras para que esta hebra de color quede al centro. Entonces lo que vamos a hacer es dejar esta hebra de color, en mi caso, y al lado derecho vamos a dejar 2 hebras, en este caso negras, y al otro lado 3 hebras de este color negro que tengo, y que en total son 5 hebras negras, y esta aquí es como degradé, que tiene distintos colores a medida que el hilo pasa. Como ven, ahí termina como en naranjo verde, y por eso el tejido queda de esa forma, pero obviamente ustedes pueden elegir los colores que ustedes quieran. Entonces lo acomodamos mejor, como a ustedes les guste, la tabla con pinza, siempre dejando estas 2 hebras al lado derecho y las 3 al lado izquierdo. Y vamos a comenzar a tejer, que en verdad el tejido es súper fácil y súper simple. Vamos a tomar por el lado izquierdo la hebra que está más al extremo izquierdo y la vamos a pasar hacia la derecha por encima de todas. Vamos a tomar la siguiente hebra que viene después, en este caso la del extremo izquierdo, y vamos a hacer un nuevo cordón sobre esta hebra que pasamos por encima. Y apretamos súper bien. Y vamos a hacer lo mismo con cada una de estas hebras, 4 que quedan, hasta llegar al lado derecho. Así que con la siguiente la tomamos también y hacemos un nuevo cordón sobre la misma hebra. Con la siguiente, en mi caso la rosada, que ahora es rosada pero después va a ser de otro color, vamos a seguir haciendo nuevos cordón sobre esta misma hebra. Y lo mismo con la siguiente. Y con la siguiente también. Recuerden que si no saben hacer los nudos cordón, tengo un tutorial en el canal para que no se pierdan y puedan hacer este choker, o pueden incluso hacer una pulsera, pero obviamente los hilos tienen que ser más cortos. Luego de hacer estos nudos vamos a tener esta hebra que pasamos por encima en este lado y está como más separada de las otras, y la idea es que esta hebra vaya siempre yendo de un lado hacia otro. Pueden simplemente hacer ese tejido que les voy a ir enseñando, o también pueden agregar decoraciones al medio de como cada triangulito que queda, y eso es lo que voy a hacer yo. Así es que en la primera hebra que me queda, que no es esta sobre la cual vamos a hacer todos los nudos, voy a agregar una mostacilla pequeña dorada. Ahí está. Y la voy a pasar por esta misma hebra y la coloco en su posición. Y después de colocarla, voy a pasar esta hebra, esto es opcional, totalmente opcional, voy a pasar esta hebra ahora por encima de las otras, hacia el lado izquierdo, y sobre ella voy a comenzar a hacer nudos cordón también, pero comenzando desde el lado derecho con la primera hebra hasta que le colocamos la mostacilla. Recuerden que para hacer un nuevo cordón son 2 movimientos.
En mi caso, en esta última hebra voy a agregar mostacillas, pero si no quieren, obviamente no lo hacen, es totalmente opcional. En mi caso yo agregué solamente 5 mostacillas y son igual a la que agregué anteriormente. Y después de esto hago el último nudo cordón sobre el mismo hilo, con este último hilo que tengo al lado izquierdo. Ahí está. Y nos debería quedar algo así. Ahora, si se dan cuenta, este hilo sobre el cual venimos haciendo todos los nudos quedó al lado derecho, quedó al lado izquierdo, siempre por encima de todos y después haciendo nudos cordón sobre él. Y en este caso comenzamos por el lado izquierdo. Y son los mismos nudos cordón que hicimos al principio. La idea es ir haciendo en cada como vuelta como un triangulito que les quede de esta forma. En este caso yo no voy a agregar ninguna decoración ni ningún tejido al medio de este como triangulito que se forma, pero obviamente si ustedes lo prefieren pueden hacerlo también. Y con este último cerramos aquí. Como ya les había contado, este hilo va pasando de un lado a otro, así que ahora nos queda al lado derecho. Bueno, y en mi caso yo quiero ir intercalando decoraciones. En este caso voy a agregar mostacillas y ahora quiero agregar un tejido al medio de este triangulito. Así que eso es lo que vamos a hacer y también es opcional para ustedes. Lo pueden agregar aquí mismo o también en el triángulo que formamos acá. Eso totalmente queda a criterio de ustedes. Para hacer este tejido al medio voy a tomar una hebra de 20 centímetros. En mi caso va a ser de este color que es como degradado. Puede ser obviamente cualquiera. Así que aquí está mi hebra de 20 centímetros. Voy a juntar sus puntas, la doblo a la mitad y ahí donde está la mitad lo que voy a hacer es un nudo alondra simple sobre el primer hilo, que no es este que va pasando de un lado a otro, sino el siguiente. Y sobre él hago el nudo alondra simple. De esta forma. Y aprieto súper bien. Entonces ahora este hilo que va pasando de un lado a otro lo vamos a pasar hacia el lado izquierdo y sobre él voy a hacer un nudo cordón con el hilo sobre el cual montamos esta hebra cortita. Ahí aprieto súper bien. Y luego sobre la segunda hebra voy a hacer nudos cordón con cada uno de los hilos cortitos. Entonces hago el primero y después el siguiente. Les va a ir quedando así y con esta misma hebra hago un nudo cordón sobre la hebra que hicimos el nudo anterior. Y también obviamente es un nudo cordón que es como para ir haciendo esa diagonal que hicimos acá y acá. Son iguales. Ahora sobre la siguiente hebra también voy a hacer un nudo cordón, pero solamente con el primer hilo cortito. Aprieto súper bien porque ahora voy a agregar otra hebra. En mi caso va a ser negra, pero es el color que ustedes decidan. Lo que sí no va a tener ninguna medida, porque lo que voy a hacer es tomar mi hilo que quiero agregar, en este caso es este, lo voy a juntar con la punta del último hilo cortito que anudé, mido hasta donde está el tejido y aquí voy a doblar este mismo hilo de esta forma y ahí donde se ve la punta voy a cortar. De esta forma van a quedar hilos de igual tamaño que este y así no vamos a desperdiciar hilo. Y con este mismo hilo así doblado a la mitad vamos a hacer un nudo alondra simple sobre el hilo que hicimos el último nudo. De esta forma. Y ahora sí vamos a hacer un nudo cordón con la siguiente hebra, en este caso la rosada cortita, para en total hacer 3 nudos sobre este hilo. De esta forma. Y con esta misma hebra hago un nudo cordón sobre el hilo que pasa de un lado a otro. Ok, les va a quedar algo así. Ahora sobre la siguiente hebra más larga
del tejido van a hacer nudos cordón simplemente con cada uno de los hilos cortitos. No vamos a agregar nada. Y en total, por supuesto, son 4 nudos porque son 4 hilos cortitos. Y ahora con este mismo hilo sobre el cual hicimos todos los nudos, con él hacemos un nudo cordón sobre el hilo que pasa de un lado a otro. Y ya al final les va a quedar este hilo al lado izquierdo y sobre él vamos a hacer nudos cordón de esta forma. Con el primero hacemos un nudo cordón normal. Con el siguiente voy a hacer un nudo cordón y medio. Ahí hago uno y después medio más con el mismo hilo. Con el siguiente lo mismo, hago 1 y medio también. Ahí hice uno y ahora lo mismo con el siguiente. Y finalmente con el último hacemos simplemente un nudo cordón, no agregamos más. Y ahora con este mismo hilo sobre el que veníamos usando hacemos un nudo cordón también. Y a su tejido se debería ver algo así. Entonces ahora este hilo que queda al lado izquierdo en este caso vamos a pasarlo al lado derecho. Y en mi caso la vez pasada en este triángulo yo no hice nada, así que no voy a hacer nada, simplemente tejer nudos cordón con cada uno de los hilos. Y después de haber tejido eso les debería quedar algo así. Y ahora este hilo nos queda al lado derecho y por supuesto lo tenemos que pasar al lado izquierdo. En mi caso voy a agregar la misma decoración que agregué aquí al principio, pero pueden repetir incluso este mismo tejido, agregar la decoración o no hacer nada, eso ya queda al criterio de ustedes. Entonces sobre la primera hebra, que obviamente no es esta que pasamos al otro lado, voy a agregar una mostacilla dorada en este caso. Ahí la estoy pasando y sobre este mismo hilo hago un nudo cordón con esta misma hebra. Es el mismo procedimiento que hicimos al principio. Y ahora con las siguientes 3 hebras voy a hacer nudos cordón normales, porque en la última sí voy a agregar mostacillas nuevamente. Y ahora en esta última, yo anteriormente había agregado 4 mostacillas, así que voy a agregar 4 también. Así que yo agrego mis 4 mostacillas y finalmente con este mismo hilo termino con un nudo cordón sobre el mismo que veníamos haciendo los anteriores. En mi caso quiero que quede así como más hacia abajo estas mostacillas, entonces estoy acomodándolo para que quede así. Pero eso va a depender de cómo les guste que quede a ustedes. Y ahora repito el mismo procedimiento nuevamente. Este hilo que va pasando de un lado a otro está en el lado izquierdo, así que lo paso al lado derecho. Y repito lo mismo, como a este lado de los triángulos yo no estoy haciendo nada, simplemente voy a hacer nudos cordón.
Es súper importante mantener el orden de los hilos para que no se les confundan y el tejido quede muchísimo más prolijo. La idea es que cuando hagan estos nudos cordón coloquen la hebra sobre la cual están haciendo estos nudos más o menos en diagonal cuando aprieten, en este caso esta, para que les queden los triángulos bien hechos. Entonces ahora en mi caso queda pasar esta hebra que me queda a la derecha hacia la izquierda, pero como yo había hecho este tejido anteriormente voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a tomar una hebra de 20 centímetros, la doblo a la mitad y hago un nudo de alondra simple sobre el primer hilo, que obviamente no es el que estamos pasando de un lado a otro. Es el mismo procedimiento que este, así que no los voy a explicar tan bien. Después, sobre la misma hebra que veníamos usando, vamos a hacer un nudo cordón. Ahora sobre la siguiente voy a hacer nudos cordón con las hebras cortitas. Ahí hay una. Y ahí está la otra. Y ahora con este mismo hilo hago un nudo cordón sobre la misma hebra. Luego sobre la siguiente hebra también hago un nudo cordón porque vamos a agregar una hebra, así que hacemos solamente uno por el momento. Y ahora en mi caso me queda medir esta hebra negra que quiero agregar, la mido desde la punta del último anudado hasta el tejido. Ahí doblo y corto donde me queda la punta. Nos va a quedar algo así y ahora vamos a doblar esta hebra a la mitad para agregarla sobre la misma hebra que veníamos usando con un nudo de alondra simple. Y apretamos súper bien. Y ahora nos falta hacer un nudo cordón con el otro hilo cortito que nos queda. Y con esta misma hebra hago un nudo cordón sobre la hebra que veníamos utilizando. Sobre la siguiente hebra también hago nudos cordón, en este caso no agregamos nada, así que son solamente nudos cordón con cada uno de los hilos cortitos que tenemos. De esta forma, y después de obviamente hacer los 4 nudos cordón, hago un nudo cordón sobre el mismo hilo que veníamos utilizando. Finalmente, sobre la última hebra larga que tenemos a este lado izquierdo, voy a hacer nudos cordón. Con el primer hilo es un nudo cordón normal. Con el segundo es 1,5 nudo cordón, recuerden. Ahí tengo uno y después hago medio. Luego con el siguiente también hago 1,5, que en mi caso es el negro. Y después con el siguiente, que es en mi caso el rosado, el último, voy a hacer un nudo cordón normal. Y ya con esta hebra cierro con un nudo cordón sobre la hebra que veníamos utilizando. De esta forma. Y ahora simplemente queda repetir el mismo procedimiento, haciendo zigzag de un lado para otro,
como ustedes lo hayan querido hacer, agregando mostacillas, haciendo tejido o simplemente haciendo nada como en este lado. Eso ya queda al criterio de ustedes. Con estas hebras que tienen acá visibles en la tabla con pinza, van a ser 15 centímetros de tejido. Ya les digo que van a hacer con las hebras que quedan al otro lado, porque doblamos todas las hebras y básicamente es lo mismo. Pero voy a volver cuando ya tenga 15 centímetros terminados de esta parte y ya les digo cómo sigue. Ya estoy de vuelta y tejí 15 centímetros aproximadamente, como entre 15 y medio, 16 más o menos. Yo recuerden que iba intercalando con decoración y tejido, decoración y tejido. Y acá por arriba no le hice nada. Y lo que voy a hacer es dejar el tejido. Con estas hebras trabajé. Esto lo teníamos así. Y vamos a dar vuelta de esta forma. Con las hebras restantes, que están todavía muy largas porque no hemos tejido nada con ellas. Y que sigue el tejido. Entonces lo vamos a poner en la tabla con pinza. Ojalá lo más próximo que puedan. En mi caso así. Y ya van a empezar a tejer. Como se imaginarán, es exactamente lo mismo que veníamos haciendo. Salvo que ahora en mi caso, los triangulitos en los que no hago nada me quedan a este lado. Pero es básicamente lo mismo. Voy a apretar acá para seguir tejiendo y como se darán cuenta, este es el hilo, en mi caso el de la derecha, que vamos a seguir pasando de un lado a otro, si es que lo empezaron igual que yo. Entonces pasamos este hilo de la derecha hacia la izquierda y vamos a seguir haciendo con cada uno de los hilos nudos cordón sobre este mismo. Y la idea es seguir formando los mismos triangulitos con los nudos cordón que hacemos, pasando el hilo de un lado a otro. Ahí está mi tejido. Y ahora en mi caso, como yo había hecho esto de las mostacillas, después me seguía un tejido, como ven ahí. Entonces eso voy a hacer ahora, voy a tejer en este triangulito que me va a quedar. Voy a tomar una hebra de 20 centímetros, voy a doblarla a la mitad y hago un nudo alondra simple sobre la primera hebra, de esta forma. Y apretan súper bien. Y con este mismo hilo hacen nudos cordón, recuerden, para pasarlo al lado derecho. Ahora sobre la siguiente hebra también hago nudos cordón con cada uno de los hilos cortitos. Y con este mismo hilo hago un nudo cordón sobre el hilo que pasamos al otro lado. Sobre el siguiente hilo hago un nudo cordón con el primer hilo cortito y después voy a medir y cortar. En mi caso ya tengo cortado estos hilos que van al medio, así que lo voy a doblar a la mitad y agregarlo con un nudo alondra sobre el mismo hilo. Un nudo alondra simple, por supuesto. Ahí aprieto súper bien y después sigo tejiendo con el otro hilo cortito, un nudo cordón. Y ahora con esta misma hebra hago un nudo cordón sobre la hebra que pasamos de un lado a otro. Sobre la siguiente hebra hago nudos cordón con cada uno de los hilos cortitos. Es un nudo cordón por cada hilo, en total son 4. Y ahora con este mismo hilo hago un nudo cordón sobre el hilo que pasa de un lado a otro.
Y ahora con el siguiente, sobre el siguiente, voy a hacer un nuevo cordón con el primer hilo cortito. Con el siguiente hago 1,5. Con el siguiente también hago 1,5. Y con el último hago solamente uno, totalmente normal. Y después sobre el mismo hilo que pasamos al otro lado, hago un nudo cordón también con este mismo hilo. Y listo, ahí nos queda ya el tejido y me queda seguir tejiendo el zigzag hasta completar en este lado, que para mí comienza desde este punto, porque desde aquí estaban los hilos que no habíamos ocupado. Desde aquí tejo 15 centímetros más. En total voy a tejer 30 centímetros del choker y ya después les digo cómo se termina. Voy a volver obviamente cuando esté ya terminado esta parte del tejido. Ya, ahora sí terminé el tejido, más o menos mide 30 centímetros. Al final le agregué un triangulito más para que me quedaran los dos hacia abajo. Como ven, este termina hacia abajo y este lado también termina hacia abajo, para que queden obviamente simétricos y así poder terminarlo súper bien. Entonces ahora en cada lado vamos a hacer lo siguiente: tomar nuestro tejido y lo colocamos en la tabla con pinza de esta forma. Y nos va a quedar algo así. Cuando tengan este extremo así, van a tomar, en este caso esta diagonal está como hacia el lado izquierdo, y van a tomar la hebra del lado derecho y sobre ella van a comenzar a hacer nudos cordón. Y en este caso vamos a hacer solamente 3 nudos con los 3 hilos siguientes. Esos dos no los vamos a ocupar. Y ahora vamos a tomar el hilo que nos queda al extremo derecho también y hacemos un nudo cordón sobre él con el siguiente hilo. De esta forma, y nos va a quedar ya algo así. Cuando tengamos algo así, este hilo es el hilo que íbamos pasando de un lado a otro, así que lo vamos a dejar de lado. Y con los siguientes vamos a tomar el segundo hilo del extremo derecho, en este caso este negro, y vamos a comenzar a hacer nudos cordón con los siguientes 3 hilos. Y son nudos cordón horizontales. Y les va a quedar algo así. Entonces, como ya ven, esto queda casi recto. Y ahora van a dar vuelta al tejido para hacer lo mismo al otro lado. Y después ya les digo cómo cerramos. Damos vuelta al tejido de esta forma. Lo colocan en la tabla con pinza igual. Y tejen. En este caso, como la diagonal va hacia la derecha, van a tomar la hebra del extremo izquierdo y sobre ella hacen 3 nudos cordón. Y luego van a tomar los 2 hilos del extremo izquierdo y sobre el de más extremo izquierdo hacer un nudo cordón. Les va a quedar algo así. Y ahora este hilo de la derecha es el hilo sobre el cual veníamos haciendo todos los nudos y que iba pasando de un lado a otro, así que lo vamos a dejar de lado. Vamos a tomar el segundo hilo del extremo izquierdo y sobre él hacemos 3 nudos cordón con los siguientes hilos, y son nudos cordón horizontales. Ahí está. Y así más o menos les debería quedar, es prácticamente igual al otro lado.
Entonces ahora si se fijan les va a quedar así como más o menos horizontal esta parte. Por lo tanto pueden hacer el cierre que ustedes quieran. Si el choker lo van a hacer para alguien que no sabe la medida de su cuello, pueden hacer el cierre que yo hago con todas las pulseras, que es hacer nudos planos, y así queda como un nudo corredizo. De todas formas, como yo sé mi tamaño de cuello, voy a hacerlo a mi medida. Entonces si lo van a hacer a su medida, les recomiendo hacer lo siguiente. Van a sacar 12 hebras por el lado derecho y 12 hebras por el lado izquierdo, y les van a quedar solamente estas dos de acá al medio. Y con ellas van a comenzar a tejer. Van a comenzar con el hilo del extremo derecho y van a hacer medio nudo cordón sobre el hilo del extremo izquierdo. Este siempre lo dejan súper tenso y ahora cambian. Van a hacer con el hilo del extremo izquierdo medio nudo cordón sobre el derecho, apretan súper bien dejando este súper tenso. Y ahora lo mismo, van a hacer con este del lado derecho un nudo cordón, medio nudo cordón, perdón, con el izquierdo medio nudo cordón, siempre dejando el hilo sobre el que hacen el nudo súper tenso. Medio cordón hacia la derecha, medio cordón hacia la izquierda, y así van a ir tejiendo. Les va a quedar una cadeneta y van a tejer dependiendo del largo que ustedes quieran. Ahí van midiendo, por supuesto, en cada uno de los extremos y en su cuello, si es que lo hacen a medida, como les digo. Porque ya después les vamos a poner el cierre, que es un ganchito, al igual como lo hacemos con algunas pulseras. Yo en este caso voy a completar solamente 2 centímetros, así que voy a ir midiendo. Y ya completé mis 2 centímetros, son casi 2 centímetros y medio. Así que para mí el tejido así está bien, pero los hilos quedan largos porque obviamente no es la misma medida para todos. Entonces, para que los hilos no les queden cortos, es mejor en este caso que sobre que falte. Así que doy vuelta a mi tejido, tengo esto al otro extremo y voy a hacer lo mismo. Voy a sacar 2 hilos por el extremo derecho, 2 hilos por el extremo izquierdo y comienzo a tejer medio nudo cordón hacia la izquierda, hacia la derecha, perdón, y medio nudo cordón hacia la izquierda, y así vamos intercalando, dejando siempre el hilo sobre el cual hacen el nudo súper tenso. Es exactamente lo mismo que hicimos al otro lado. Como les dije, voy a ir midiendo y ya hice mis 2 centímetros y medio. Así que para mí creo que ya está bien. Lo voy a medir ahora y les digo si es que sigo tejiendo o no. Ya, entonces para mí así estaba bien. Así que ahora voy a agregar el ganchito y la argolla para finalmente cerrar y cortar todos los hilos, quemar y finalizar el choker, porque ya está prácticamente listo con el tejido. En mi caso voy a utilizar este ganchito como aro pulsera, no sé cómo se le llama, pero está en todas las botonerías, mercerías, que se abre de esta forma. Tiene un ganchito ahí y una argolla al otro extremo, obviamente para enganchar y así cerrar el choker. Así que en un extremo coloco uno y en el otro el que sobra, por supuesto. Así que voy a colocar el extremo de mi tejido, uno de ellos, y sobre estas 2 hebras que utilizamos voy a agregar en mi caso la argolla, y lo que voy a hacer es simplemente pasarla de esta forma por entre medio y hago un nudo cordón hacia adelante de esta forma. Recuerden que este nudo se hace con un 4, pasamos por el medio, lo mismo y listo. Así queda asegurada nuestra argolla. Apretan súper bien. Después ya vamos a cortar y quemar lo que nos sobra. Y por el otro lado agregamos el ganchito con el mismo procedimiento.
Lo colocamos de esta forma y sobre los hilos que ocupamos recién lo pasamos sobre uno de ellos, este orificio que queda. De esta forma. Y ahí hacemos un nudo hacia adelante. Puede ser hacia atrás también. Pero es solamente para asegurar. Y ahí apretan súper bien. Y les va a quedar algo así. Como ven, a mí me sobró un montón de hilo en esta parte, pero es porque si lo quieren hacer más largo, pueden incluso seguir tejiendo y esta parte hacerla más corta. Y esto obviamente también me sobró porque, como les dije, el tamaño de los cuellos varía muchísimo. Y yo soy como de contextura así chiquitita. La verdad mis muñecas miden como 14 y 15 centímetros. Por eso siempre mis pulseras son de 14 y 15 centímetros. Pero me ha tocado que de repente cuando regalo mis pulseras, es mejor siempre hacer el nudo corredizo porque mi pulsera es demasiado pequeña y a no muchas personas se les ajusta la pulsera. O en este caso el choker. Así que quizás si lo van a vender es mejor hacer el nudo corredizo. Y si lo hacen para alguien que está como cerca, que pueden saber exactamente cuánto mide su cuello, lo hacen así porque la verdad me gusta cómo queda y queda muchísimo más prolijo. Así que ahora simplemente queda cortar todo y quemar. Yo quiero comenzar cortando la hebra de los extremos, en este caso donde está la argolla. Así que aquí corto. Y voy a quemar inmediatamente para que no se me desarme, porque es solamente un nudo, así que aquí sí que hay que tener cuidado. Y derrito la cera, por supuesto, sin quemar. Ahí espero que se seque un rato, un poco. Y así les queda su argolla ya puesta. Y lo mismo al otro lado, me voy a asegurar con este extremo donde está el ganchito. Aprieto nuevamente y corto. Y quemo, por supuesto, o sea, derrito la cera, no quemo. Aunque en este caso como queda un poco lo mismo si queman o no, en mi caso, porque en el negro no se va a notar, pero cuando es otro color se nota y se ve como feo y poco prolijo. Y derrito un poco más la cera y aprieto bien y así nos queda el ganchito del choker. Así que ahora simplemente me queda cortar todos los demás hilos que no tienen mucho riesgo de que se desarmen, así que no los voy a ir haciendo tan por parte como esos. Voy a cortar todo y después paso el encendedor simplemente. Si hicieron este tejido al medio, también van a tener que cortar lo que queda. De forma opcional pueden incluso agregar mostacillas en estos tejidos, porque igual las hebras quedan como largas, o sea, más o menos largas, pero eso ya es cosa de ustedes, yo no se las voy a agregar, porque se le agregué al tejido en sí.
y ya así cortado totalmente les debería quedar el choker. Y ahora sobre todo lo que cortaron van a pasar al encendedor para asegurar el tejido y que quede más prolijo. Este es el último que me queda a mí. Y ahora me queda pasar por estas partes que también cortamos. Y como ven, así les debería quedar su choker. Pueden pasar el encendedor una vez más para emparejar el color. Yo no lo voy a hacer porque como esto tiene degradé, no quiero que se pierda. Pero si obviamente su hilo no tiene degradé, creo que ese riesgo no lo corren. Y espero les haya gustado mucho. Fue un diseño que trabajé en pensarlo harto para que no quedara tan simple con esos triangulitos sin nada. Y la verdad me gustó mucho su resultado. De esta forma, con el ganchito pueden abrirlo así simplemente y enganchar aquí en la argolla. De esta forma. Entonces ahí les queda cerrado y se lo colocan y se ve súper lindo. Así que muchísimas gracias por ver. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Nos vemos el próximo martes con un nuevo tutorial, como siempre, de alguna otra manualidad que ustedes me hayan pedido. Así que muchísimas gracias y nos vemos. Chau, chau.